voltaje, o qué es la corriente, ¿cierto? O qué es esta corriente, o qué es esta corriente, ¿sí? Entonces, no sé, tienen preguntas de eso y le van a dar, le van a decir la respuesta en frecuencia, le van a decir la respuesta en tiempo, ¿cierto? Preguntas de eso. O ya pasamos eso y empezamos a resolver ecuaciones diferenciales. Pues sí, pero yo no sé, bueno, en fin, ustedes verán cómo manejan eso. Listo. Entonces vamos a pasar a ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces, ¿qué, qué tenemos con respuesta en frecuencia? Respuesta en frecuencia tenemos un sistema LTI, ¿cierto? Lo que hemos trabajado hasta hoy. Teníamos una entrada, teníamos una salida, ¿cierto? Y teníamos que ese HDT era un HDS, ¿cierto? Y que ese HDS, pues, se podía hacer la inversa y obtener HDT, ¿correcto? Entonces, ¿qué teníamos hasta el momento? Teníamos que Y de t es igual a X de t convolucionado con H de t. Esto era Y de t en convolución, ¿cierto? También tenemos que yo lo puedo sacar en frecuencia, ¿cierto? Y de j omega es igual a X de j omega multiplicado por H de j omega y que a su vez yo puedo sacar el inverso y llegar a Y de t, ¿de acuerdo? Entonces, eh, entonces, eh, entonces, llegamos a un tema que es particularmente importante y ya me dirán ustedes cuál es la diferencia. Entonces, ahora viene ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferente hay ahí o por qué tenemos que ver las dos cosas? Las dos cosas. ¿Por qué tenemos que verlo en frecuencia o en convolución? ¿Por qué lo tenemos que ver con ecuaciones diferenciales? ¿Cierto? Entonces, viene algo que uno separa el problema en dos. Viene algo que, ¿qué pasa si hay condiciones iniciales? ¿Cierto? O sea, si aparece un Y0, una condición inicial, ¿cierto? Esa condición inicial yo no la puedo meter acá, por ningún lado. Yo analizo simplemente son respuestas forzadas o respuestas estacionarias. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial, ¿qué permite? Permite utilizar condiciones iniciales. ¿Sí? Y al permitir condiciones iniciales, entonces me permite separar el sistema en dos partes. Uno, que es debido a las condiciones iniciales, que vamos a llamar Y entrada cero, ¿cierto? Y otro, que vamos a llamar, la respuesta se va a llamar Y estado cero, que es como si las condiciones iniciales, vuelvan a cero. Entonces, entra un X de t y va a salir un Y total, que es la suma de las dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con todo lo que estoy hablando? Las ecuaciones diferenciales nacen o están, las trabajamos en señales, es por el estudio de la respuesta a estado natural. ¿Cómo así? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, eh, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en una convolución, si yo convoluciono una ventana de ancho 0,1, digamos, la convoluciono con una ventana un poco más ancha, digamos 0 a 2, ¿cierto? La convolución de esas dos ventanas va a dar un trapecio, va a dar algo así, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasa eso? Entonces, ¿por qué pasa? Digamos que yo tengo mi señal de 0 a 2, ¿cierto? Y cuando empiezo a hacer la convolución, yo convoluciono esa ventana así. Entonces, si usted se da cuenta, supongamos que esto fuera un sistema H de t y que esto sea X de t. Entonces, si usted se da cuenta, hay un tau inicial, hay un tau en que la entrada X de t está entrando al sistema, ¿cierto? Es como cuando uno arranca un carro en cero y arranca las llantas. Hay una inercia que él tiene que vencer para poder después estar en régimen permanente. Pues si ustedes se dan cuenta, este pequeño pedazo acá es hasta ahora como se va acomodando la entrada con el sistema. Si lo ven ustedes acá, es como, como,
como un régimen antes de estar en régimen permanente, que sería un régimen de fricción o de vencimiento de la inercia del sistema. El sistema está en una inercia cero, está quieto, y viene una entrada y lo mueve, ¿sí? Cambia su estado que está. Entonces, esta tiene este sentido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente la convolución me va a entregar es el Y estado cero. O sea, en este punto estaríamos hablando de esta natural, va a haber una natural, ¿cierto? Y esta natural es debido ¿cómo llama Newton esto? A toda acción hay una reacción. Tercera ley. Fuerza, ¿cómo? La tercera ley. A toda fuerza hay una reacción, pero esa fuerza, ¿cómo se llama? O sea, cuando uno dibuja el grafiquito que va el movimiento hacia adelante y hay otra hacia atrás, se llama fuerza de fricción, ¿sí? El sistema, la entrada tiene que vencer el estado en que estaba el sistema HDT, ¿cierto? Y a esa hay una respuesta natural. Hay una respuesta natural, llamemos estado cero, por decirlo así. Ya vamos a aclarar cómo se llama eso. Pero, ojo, pero las condiciones iniciales también me van a entregar una natural. Llamemos natural entrada cero. ¿Por qué? Porque el sistema también tiene unas condiciones iniciales, está cargado, es decir, las inductancias y las capacitancias del sistema van a estar cargados, van a tener energía de alguna forma, ¿cierto? Entonces, cuando entra la entrada, se enfrenta a que el sistema está quieto y lo va a cambiar, ¿cierto? Pero también se enfrenta a que hay unas condiciones iniciales que también se van a inyectar a esa entrada de alguna forma y van a producir una salida a esa entrada, ¿de acuerdo? Entonces, la Y total en sí es Y estado cero más la Y entrada cero, ¿de acuerdo? Pero esa Y total, la Y estado cero va a tener una natural, ¿cierto? Entonces va a tener una natural, llamémoslo Y natural estado cero, más una Y forzada estado cero, pero esta sí ya es redundante, ya les explico por qué. Más la entrada cero, ¿cierto? Pero esa entrada cero es una pura natural debido a las condiciones iniciales, llamemos entrada cero, ¿cierto? Entonces, esa Y entrada cero, ¿cierto? Es debido a las puras condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las ecuaciones diferenciales me permiten analizar dos tipos de naturales. Una estado cero, que es debida al cambiar el sistema, o sea, hay una entrada que cambia. O sea, lo que estábamos hablando acá, el sistema hace que se ocurra ¿cierto? Mientras vence al sistema la entrada, o sea, el sistema va a oponerse a cambios. Entonces, la entrada va a hacer que ocurran cambios. Entonces, entre esa competencia va ocurriendo esta función, si se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, esta natural del estado cero, estoy siendo redundante, pero quiero que quede bien claro, esta natural estado cero se da debido a eso, a la resistencia que tiene el sistema a cambios. Mientras la entrada cero se da debido a las condiciones iniciales que tenga el sistema antes. O sea, el sistema antes se conectó y el condensador y la resistencia se cargaron y quedaron cargadas antes ahí. Quedó con una energía remanente. ¿De acuerdo? Listo. Entonces viene aquí ese punto, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las ecuaciones diferenciales nos sirven para estudiar, para analizar cómo se comporta el sistema, ¿cierto? En un rango muy pequeño, que es un tau, ¿cierto? Que es un tau, o sea, ¿cierto? En este régimen, en un tiempo muy pequeño, cómo se comporta el sistema, cómo responde el sistema a una entrada.
¿Sí me hago entender hasta ahí o no? Entonces es importante, las ecuaciones diferenciales es importante porque nos ayuda a estudiar los estados del sistema, ¿sí? Entonces, ¿cómo responde el sistema a la entrada a la entrada, ¿sí? ¿Cómo responde el sistema en un momento cuando entra a la entrada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comporta en ese pequeño tiempo, en esos pequeños estados, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante, mientras que los otros métodos no nos permiten estudiar esas dos naturales, no nos permiten hacer eso. Los otros métodos solamente estudian la natural del estado cero, pero no debido a las condiciones iniciales. Entonces, este método nos ayuda a calcular, a estudiar cómo se comporta el sistema, cómo responde el sistema debido a la entrada, ¿de acuerdo? En los segundos muy pequeños próximos a la entrada, ¿de acuerdo? Profe, o sea que después de un tao ya eso se vuelve solo forzado. En 5 taos. El criterio está en 5 taos. Ah, Después de listo, 5 listo. taos, usted dice esa vaina está en forzado. ¿De acuerdo? En régimen permanente, en forzado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, esto que les estoy diciendo es complemento a la lectura que ustedes hicieron del capítulo 4.3. ¿De acuerdo? Ya lo debieron hacer, ¿cierto? ¿Cómo va esa lectura? ¿Cómo va esa lectura? No, ya lo debieron terminar. Esa tarea era para la Profe, lo semana de la pasada. respuesta natural y la respuesta forzada, ¿verdad? Sí. 4.3. Era del 4.3 de Ambardar. Sinceramente, dígame si lo leyeron o no, porque de eso depende cómo hago Sí, la clase. ya lo leí. ¿Sí lo leyeron? Andrés Fernando Jerez Medina, ¿sí lo Profe, leíste? los ejemplos que usted había dicho, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo Sí. leyeron? Karen, ¿lo leíste? Ella ya no tiene sonido. No, Bueno, profe, no, yo y estaba haciendo los del 4-6. ¿los del 4.6? ¿Cuál es 4.6? ¿De O sea, estaba Ambardar? en el 4-6 de Ambardar, sí. ¿Hasta ahora en el 4.6 me dices? O sea, O yo sea, estaba mirando esos, pero usted dice ahorita 4-3. pero tú dices que vas en el 4.6 y el 4.3 está antes del 4.6. Pues ya leíste el 4.3, ¿no? No, por eso digo, profe, que empecé a hacer los ejercicios del 4-6. O Pero yo sea, pedí que leyeran los de ejemplos 4.6, tú dices, ¿sí? sí, exacto, pero El pues me ejemplo confundí, profe. 4.6 vienen de la 4.3, de la sección 4.3. Los ejemplos 4.6 son de la sección 4.3. Entonces ¿Sí? sí, los estaba haciendo. Y de ahí para allá, ¿de acuerdo? Entonces, listo. Entonces voy a agarrarme de alguno de ustedes porque yo quiero hacer la clase ágil, ¿de acuerdo? Y contestarles lo que va a salir en el examen, pero si me pongo a hacer ejercicios no vamos a llegar. Entonces, Karen, ¿qué preguntas tienes? ¿Qué te llamó la atención? Dime. Karen o cualquiera, ¿sí? O sea, me agarro de los que ya leyeron, dígame, ¿qué les ayudo? ¿Qué hay de raro? Profe, por ejemplo, si en una ecuación diferencial le dan a uno logaritmos naturales que como hay funciones que no son lineales, entonces yo No, tenía, nosotros solo trabajamos en funciones lineales, solo. ok, O tenía, sea, tenía esa duda. aquí siempre las ecuaciones van a ser y segunda más, qué sé yo, 2 por y prima de t más y de t más x de t más x de t más la derivada de x de t más 2 veces la derivada de x de t. Aquí digamos 3, aquí digamos 2. Siempre van a estar de esta forma. No, si es que tenía, Entonces parece ser que no tienen preguntas. O sea, ustedes estarían listos para yo hacerles preguntas entonces, ¿sí? Bueno, si la ecuación es de segundo orden, ¿cuántas condiciones iniciales deben dar? 2. dos, Debe dar una en y0 y otra en y', ¿cierto? ¿Sí o no? Señor. Entonces yo les voy a hacer preguntas porque ustedes no hablan. O sea, es complicado hacer clases así. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el libro de Ambardar, siempre dicen y0. ¿Qué implicaciones tiene eso?
Sí se dieron cuenta que en Ambardar siempre resuelven con Y0, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Qué implicaciones tiene, profe? ¿Qué implicaciones en el desarrollo? Por ejemplo, yo podría hacer esto. ¿Qué cambiaría? O puedo hacer esto. Cambia la condición inicial, ¿no, profe? Pues lo que estoy poniendo es ahí, usted está diciendo lo que está viendo, pero yo le digo es qué implicaciones tiene dentro del desarrollo de la ecuación diferencial. Pues yo Profe, no estoy sé, de jugando pronto, a hacerme las preguntas, o sea, yo estoy jugando a estudiante, leí eso y me salen estas preguntas, porque ustedes no preguntan. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hago? Pues arranquemos así. profe, y de pronto la forzada de la entrada es 0 ya no sería 0, ¿o no? No sé, esa podría ser una implicación, no sé. Bueno, primero que todo yo quiero mostrarles algo. Digamos, una ecuación diferencial es la respuesta en tiempo, o sea, es un modelo en tiempo, ¿de acuerdo? Y la línea de tiempo siempre está así, digamos, menos 10, menos 11, 0, 1, 2, 3, y puede estar en segundos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, las condiciones iniciales que pone Ambardar son en Y0, ¿cierto? ¿Cierto, Karen? ¿Cierto todos? Háblenme porque me siento incómodo así, o sea, no sé cómo ayudarles. Yo quiero ayudarles, pero ustedes no se dejan, no hacen preguntas. Sí, ¿Qué profe, ahí implicaciones tiene? Señor, no saben hablar, no saben preguntar, no saben de qué estoy hablando. Leyeron, pero pero, no profe, se refiere a cuando entendieron. entra ¿Qué? al sistema, o sea, LTI, ¿Qué es esta condición Y de 0? Y de 0. Bueno, que condición vale inicial. Usted sabe que tiene un sistema, ¿cierto? Y sabe que está X de T, pero sabe que le están pidiendo Y de T. A usted le van a preguntar, lo normal es que le pidan Y de T y más en la contingencia de ahora, ¿cierto? Le van a preguntar solo Y de T, ¿cierto? Señor. Entonces, ¿qué implicaciones tiene de esto de decir que las condiciones iniciales están en 0, como dice Ambardar? Pues que es cero evaluado en la función respuesta. ¿Cómo así? No me entiendo. Sí, o sea, se evalúa cero en la función. O sea, ¿qué es una condición inicial? ¿Qué hizo la condición inicial? ¿Por qué se llama condición inicial, Karen? ¿Por qué no se llama condición final o condición frontera o condición vacío? ¿Sí? No sé. Porque ahí empieza a resolverse Y de T. Y de T empieza a resolverse desde cero. O sea, Y de T va a estar desde cero para adelante. Yo no puedo decir cuánto valía Y de T antes. No. Yo puedo decir cuánto vale Y de T de ahí para adelante. O sea, si usted se da cuenta, en los ejercicios siempre aparece Y de T por U de T. ¿Lo ha visto? Sí, pero pues sí, señor. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué pasaría si le cambian las condiciones y ahora le dicen que está en 10? Pues que empezaría en 10. Que Entonces, empezaría en 10, correcto. Entonces, sencillamente aparecería aquí que usted está solucionando la ecuación diferencial a partir de 10 segundos. ¿Cierto? ¿Cierto, Karen? sí, señor. Esa es una implicación, por ejemplo. ¿Qué otra implicación acá con esto que estoy colocándoles acá? Dice Y9 y Y' de menos 1. ¿Qué implicaciones tiene Karen ahí? Primero lloran y después, ¿qué hacen? O sea, si vieron, o sea, ustedes leyeron Ambardar y el Ambardar es tan lindo que yo creo que todos entendieron los ejemplos, ¿cierto? Lo que yo estoy poniendo aquí en tela de juicio son cosas que no están en Ambardar porque él asume que usted lo sabe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él asume que las condiciones se las van a dar en 0. Yo le digo, no, pero yo le puedo dar las condiciones en 10. Entonces, usted ya sabe qué implicaciones tiene. Pero le puedo decir en qué condiciones, qué pasa aquí, por ejemplo.
¿Karen? ¿Karen? Karen o cualquiera, yo digo Karen es porque el nombre que más me sé, pero cualquier otra persona. Santiago, Correa, ¿qué piensas? Obviamente lo que yo estoy tratando de hacer sirve si ya leyeron. Si no leyeron, yo no sé ni siquiera qué les sirve lo que les estoy diciendo. Estaríamos resolviendo el problema a partir del valor que nos den. Y al final tendríamos... Santiago, lo que yo quiero que primero me digan es, mierda, profesor, tengo una condición inicial en 9 y otra condición diferente en -1. Cuando yo vaya a resolver eso, no voy a poder. ¿Por qué? Ah, porque tal cosa. ¿Me entiendes, Santiago? Sí, Aquí es fácil porque está en 0, 0, y si está en 10 y en 10, pues resuelven en 10, ¿cierto? sí. ¿Qué pasaría si les pidiera yo todos los ejercicios que vieron, pero que las condiciones iniciales se les hayan dado en 10? ¿Qué pasaría? Igual, ¿cierto? Solo que resuelven en 10, ¿sí? Sí, señor. Sí, profe. En el último caso no se puede. ¿Quién habló? Cristian. Cristian. ¿Su conclusión es que no se puede? ¿Y por qué no se puede? Cuénteme. Pues no es mi conclusión, profe, pero Pero ¿de pues dónde lo concluyó? O sea, yo lo concluí porque hice esto y no pude. no, pues no era mi conclusión, pero creo que es porque se tiene que evaluar, o sea, digamos, cuando es de tercer grado también las condiciones iniciales siempre se evalúan en el mismo punto, la segunda derivada también es en el mismo punto que se evalúa la primera y Sí, pero no me está contestando. Sí, sí, aquí se las di en diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Por ejemplo, entonces voy a tratar de ver si lo logramos. Dícteme, Cristian, un ejercicio que le haya parecido chévere con una ecuación diferencial de segundo orden. De segundo orden. Hagamos uno de segundo orden rápidamente. Entonces, y segunda, perdón, más, ¿qué? Una ecuación ahí en Amardar, sáquenla. Más Sí. 3y' t más 2y t igual a x de t. Igual a x de t. No, compliquémoslo un poquito más, Karen. Digamos que sea x de t más 2 veces la primera de t. ¿Cierto? Entonces a ustedes le van a pedir, le pueden pedir dos cosas. Les pueden pedir h de t, les pueden pedir y de t. Completa. ¿Cierto? Karen, si te piden h de t, ¿qué haces? Hay dos caminos para hallar h de t. Uno, ¿cuál es? Y el otro, ¿cuál es? Estamos hablando después de que ustedes leyeron, ¿sí? La leímos, entendí, chévere, Amarrar es lindo, me dice todo, tal. ¿Cómo hallo h de t? Dos caminos. ¿Cómo? Con Laplace, profe. Con Laplace. Usted puede hallar h de s. Entonces, ¿qué hace? Coge esto y lo pasa a Laplace, ¿cierto? Entonces, ojo, yo quisiera que repasen en la tabla cómo se hace Laplace unilateral. O sea, busquen Y unilateral, ahí en Oppenheim, Y unilateral. Todavía no lo resolvamos así, pero pongámoslo ahí, Y unilateral, tarea. ¿Cómo es la transformada de unilateral de Laplace? Laplace. La unilateral de Laplace, ¿cómo es? Esa es una tarea, ¿listo? Acuérdense que quedamos que Es si de ustedes 0 siguen, hasta infinito, ¿no? ¿cómo así? La transformada de Laplace unilateral es desde 0 hasta infinito. Sí, sí, pero a qué da igual, o sea, en una ecuación diferencial, ¿cómo sería la transformada de Laplace unilateral de una ecuación diferencial? Espérenme que ahora no sé quitar esa regla. Listo. Ya. Profe, aquí La dice quité. que diferenciación Ah, del dominio del tiempo es S por la transformada de X. Mejor dicho, les aclaro la tarea.
No la vamos a hacer porque no la necesitamos hoy. Tengo y de t. La transformada unilateral de Laplace de esa es y de s. ¿Sí? ¿Cuál sería la transformada unilateral de la derivada de y de t? Es S por DS, profe. S por ys, no, le falta algo. Esa no es la unilateral. menos y Ah, variable menos la 0 condición menos. inicial, perdón. Menos x evaluado en 0, ¿cierto? Evaluado en cero, sí, señor. Y Ojo, así entonces, con las otras, con las siguientes derivadas que... listo. Entonces les pido de tarea, no lo vamos a hacer hoy, hagan la segunda derivada. ¿Sí? Y hagan la tercera. De tarea. ¿A qué es igual la transformada unilateral? ¿Listo? Sigamos con nuestra clase, que es otra cosa, ¿sí? Les pido es que estudien eso de tarea y la próxima vez lo vamos a hacer así. Entonces, yo le decía a Karen que una pregunta de esa ecuación diferencial es haya h de t, calcule h de t, ¿cierto? Esa es una pregunta. Y le decía que para calcular h de t hay dos formas. Encontrar hs de t y luego hacer la inversa de Laplace, ¿cierto? La inversa de Laplace y encontrar h de t. ¿Correcto? Sí, ¿Correcto hasta ahí o no? sí, sí. ¿Qué más le pueden preguntar? Le pueden preguntar qué es y de t. Entonces, ¿cómo arrancamos a resolver y de t? Ah, bueno, mentiras. Esperen que no he terminado. Yo creo que ustedes no están siguiendo la clase porque no me están ayudando. Un camino es pasarlo a Laplace, o sea, coger todas estas derivadas y pasarlas a Laplace, ¿de acuerdo? Todo esto, pasarlo a Laplace y encontrar h de t y luego hacer la transformada inversa y encontrar h de t porque a mí me lo pidieron en tiempo, ¿sí? Otro camino es coger la ecuación diferencial, ¿cierto? Y segunda más 3y' más 2y e igualarla al impulso, o sea, que la entrada quede el impulso y resolver la ecuación diferencial. Y haciendo eso, llegamos directo a h de t, que obviamente debe ser el mismo que el que hayamos con la transformada. ¿De acuerdo? Hay esos dos caminos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí hasta ahí? Sí, Profe. sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa le van a preguntar? Le van a preguntar y de t, ¿cierto? Entonces, hay dos caminos para hacerlos también, Karen. ¿Cuáles dos caminos? Según lo que le diste. Pues uno es transformarla a Laplace igual y, o sea, resolver el Laplace y luego pasar al dominio del tiempo. Y la otra es No, algo pero ahí faltaría algo. Ojo con lo que estás diciendo. Tú tienes razón. Un camino sería pasar a encontrar y de s, ¿cierto? sí, ¿Cierto que señor. sí? Y luego pasarlo a y de t, ¿cierto? Sí. Sí, Karen. Pero haciéndolo así, ¿qué faltaría por decir según lo que hemos hablado y según lo que leíste de estado cero, entrada cero? ¿Qué faltaría? Haciéndolo así, lo que encuentras es y estado cero. Nada más. Voy a sumarle Y tras Le 0. tocaría sumar y entrada cero. Que tú tienes razón. ¿Cómo se suma esa entrada cero? Solamente que quiero hacerte caer en cuenta aquí una cosa. Que para hacerlo por Laplace tendrías que hacer la unilateral. O sea, meterle condiciones iniciales a la transformada de Laplace de esto. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces ahí te va a salir la entrada cero y la estado cero también. Haciéndolo, o sea, por ejemplo, y' de t, ¿a qué es igual con condiciones iniciales? ¿A qué es igual la transformada de Laplace unilateral? A S, S por a S y ds de S. por f' de 0. Digo, menos f' de 0. ¿Y qué es F' de 0? Mentiras, f de 0, profe. Sí, es una ¿Cómo? sola. ¿Y No, qué es F de profe, 0? y la condición inicial. No, Y la de condición 0. Y de 0, no se compliquen, es Y de 0. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan esto, les va a aparecer la respuesta entrada 0 con respecto a esto. Eso si lo haces por Laplace. ¿De acuerdo? Que no lo vamos a ver hoy. O bueno, vamos a ver si alcanza el tiempo. Y el otro camino es hacer ¿qué? Hacer la ecuación diferencial.
Y hay dos caminos haciendo la ecuación diferencial. ¿Cuáles son los dos caminos, Karen? Hacer la natural más la forzada. O sea, la clásica con coeficientes indeterminados. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el otro? Señores, ¿cuál es el otro? ¿Ustedes leyeron o no leyeron? Karen, leíste, ¿cierto? ¿Cuál es el otro método? Profe, hay unas tablas Estado que cero más entrada cero. Son diferentes. Estos dos métodos son diferentes, muy diferentes. ¿De acuerdo? Ya leyeron eso, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto, Karen? Ahí en Ambardar explican con coeficientes indeterminados y después explican con estado cero, entrada cero, ¿cierto? Profe, disculpe, lo de arriba, ¿qué es? ¿Esto? La de y sub n más y sub, ¿esa es y sub qué? No, la de arriba de estado cero, entrada cero. ¿Cuál, acá o acá? En ecuación diferencial, donde pusiste. No, eso es después de natural y forzado. Eso es una Vale, vale. Y sub n y y sub f. Listo. Eso está en Ambardar. O sea, quiere decir que no han leído. No, Bueno, sí, eso fue lo que vi. listo. Entonces hay dos métodos con ecuaciones diferenciales. Hacerlo con natural y forzada y hacerlo con estado cero, entrada cero. Y son muy diferentes, ¿cierto? Los dos métodos. ¿Cuál es la diferencia real de esto? Pensando en resolver este ejercicio, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si Karen decide hacerlo por natural y forzado, ¿cómo lo tendría que hacer Karen? Karen, ¿qué tendrías que hacer? Venga, yo les estoy hablando como si no hubieran estudiado, o dígame que no han estudiado, yo hago un ejercicio de libro. Yo les estoy tratando de decir los trucos de todo esto, pero necesito que hayan leído y me hablen, me digan, sí, profe, la natural y la forzada se hace así y así y así. Si lo hicieras por natural y forzada, Karen, ¿cómo lo harías? ¿No sale como el auxiliar? ¿Cómo hacía auxiliar? En el Ambardar hablaban de auxiliar. Sí, ¿no? La de x al cuadrado más 3s más Que 2. yo sepa, en el Ambardar no hablan de auxiliar para ningún lado. Primero se halla la ecuación diferencial igualada a cero y después hay que agregarle lo que esté a la derecha. Pero ¿por qué no vamos en orden? Para hacerlo por el método natural y forzada, pues si resuelvo la natural, ¿qué tendría que hacer? Igualarlo a cero. Tendría que sacar la función característica, ¿cierto? Que es Sí, dejar sí. C, que es hacer C segunda más 3S más 2S igual a 0. Sí, señor. ¿Para esa qué? Ojo, ¿para qué? Acuérdese que esto es un sistema LTI, ¿cierto? Entonces, los sistemas LTI, la natural, se mapea como A Euler a la S1T más B Euler a la S2T más C Euler a la S2, S3T más C Euler a la S4T. Y así yo podría hacer sucesivamente. ¿Por qué? Porque las funciones propias de los sistemas LTI son Euler a la S1T. Va a salir la misma función. Entonces, el sistema LTI funciona o se modela como una exponencial en sistemas LTI, como es LTI, ¿de acuerdo? Porque es LTI. Entonces, ¿qué necesito yo? Saber cuáles son las raíces del sistema, ¿cierto? Entonces, primero, para hallar la natural, es hallar las raíces del sistema. ¿Qué son cuáles? ¿Cuáles son las raíces ahí? Hay dos raíces, S1 y S2. ¿Cuál es? 2 y 1. 2 y 1. Ojo, las raíces pueden salir complejas, ¿cierto? Aquí no salieron reales, entonces salen fáciles, pero pueden ser complejas, ¿cierto? Eso Sí. tiene que estar claro ahí, Sí, ¿cierto? sí, señor. O sea, que no importan si son complejas, la respuesta natural va a ser A Euler a la S1. Entonces, digamos que Euler hubiera sido 2 más 3J, hubiera sido S1.
pues hubiera sido así, con la t así, ¿cierto? Pero bueno, no es compleja, no es compleja. Entonces simplemente es 2 Euler a la 2t, Euler a la Euler a la 2t, ¿de acuerdo? Más b Euler a la ¿qué? A la t. Sí, sí, señor. Y eso sería la natural, ¿cierto? Sí. Sí. Pero si ven que ustedes todavía no han entendido lo que yo quiero que entiendan, porque si ya hubieran entendido, me hubieran dicho, ¿cuál es la diferencia entre hacer estado cero, entrada cero y natural y forzada? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la forzada? Y forzada. ¿Qué hacemos para calcular la Y forzada? Se hace con coeficiente indeterminado. Es con coeficientes determinados. Entonces, ¿cómo se calcula? Por favor, hábleme como si hubieran leído, por Dios, me estoy desesperando un poco. La forzada es igual a lo que tenemos en la derecha, profe. La Bájale. forzada tiene que ver directamente con la entrada. La Sí. X. Entonces, si yo tengo mi sistema, ¿no? ¿Cierto? Yo tengo una entrada. Entonces, la forzada es debido a esa entrada. Si ven que yo ya revolví dos cosas, yo ya revolví la natural, que es debido a las condiciones iniciales del sistema y todo, ¿sí? Y ahora viene una Y forzada, que es debido a la entrada. ¿Sí lo ven? O sea, ojo, la Y natural no es la entrada cero, ni nada, tiene nada que ver con estado cero. Es la Y natural. Es diferente. Es todo. Acá, en el primer método, yo estoy desarrollando todo, todo. O sea, en la natural está todo. ¿Sí? O sea, usted no puede decir que la natural es la misma Y entrada cero. No, eso no es cierto. ¿Sí? Y la Y forzada es igual. Entonces, ¿cuál es la entrada? X de t más 2x' de t. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, lo primero que tienen que decirme, lo que tiene que decir es qué es x de t, profesor, ¿cierto? Sí, porque no sabemos qué funciones. Usted necesita saber quién es x de t. Entonces, yo le puedo decir a usted que x de t es 3 coseno de 2t. Y entonces, ahora usted, ¿qué hace? ¿Qué hacen con eso? Hay que plantear una forzada, ¿no? Sí, pero mire que todavía falta porque tengo x de t más 2x' de t. La deriva. Entonces toca hacer x' de t, ¿cierto? Y x' de t a qué es igual. X' de t a qué es igual. Por favor, o sea, háganlo como si ya supieran derivar una función, no es sencillo. 6 menos 6 seno de 2t. ¿De acuerdo todos o no? Sí. Listo. Entonces, la entrada total x de t es 3 coseno de 2t menos 6 seno de 2t. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué hacen? Ahora dice que Y forzada es A coseno de 2t más B coseno de más B seno. Entonces, toman las tablas que está ahí en Bardar, se las recuerdo para que las tengan ahí en su mente, que pueden sacar la tabla 4.1 y la 4.2, ¿de acuerdo? Que dice, bueno, si mi entrada es así, ¿cómo va a ser mi salida? ¿Cierto? Si mi entrada es un cosenoide, ¿cómo es la salida? ¿De acuerdo? La tabla 4.2. ¿Sí? Profe, sí. Entonces usted llega y dice, bueno, como mi entrada es así, ¿cómo es mi Y forzada? Entonces usted tendría que hacer una forzada para esto y una forzada para esto, ¿cierto o no es cierto? ¿Cómo? Señor. ¿Cierto que sí? Entonces hagámosla. ¿Cómo sería la Y forzada? Cuando entra un coseno, ¿cómo sería la señal? La forzada. C1 C1 coseno de omega t. O sea, sería coseno de coseno de 2t, 2t ¿sí? más C2 seno de 2t. Y solamente sería este o con una fase. Más C2
¿Qué? Dice, o si no, que puede ser C, que multiplica coseno de 2t más una fase. Bueno, entonces pongámosla así. La de 3 coseno de 2t sería C1 coseno de 2t más. Síganmela dictando. La de 3 coseno de 2t, No, solamente, sí, la de 3 coseno de 2t. C1 coseno de 2t más P2 seno de 2t. seno de 2t. ¿Y qué más? Eso multiplicado Ahora por, la de esta, ¿cierto? sí, la del menos 6 seno. Entonces, ¿cómo sería esa? Sería con C3 y C4. Sería menos C4, ¿qué? Coseno de 2t más C5 o menos C5 seno de 2t, ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? Sí. Luego de tener eso, ¿qué tienen que hacer? hallar los coeficientes. Luego es hallar los coeficientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Metiendo este y forzado en la ecuación diferencial que tenemos. Y segunda de t más 3y de t más, o más o menos, más 2y de t igual a x de t más 2x' de t. ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo, Karen, o no? O sea, tendría que coger la forzada y meterla en esta ecuación, ¿cierto? Ustedes ya saben cuánto es x de t porque ya se lo dieron. X de t es esto, es 3 coseno de 2t. ¿Y saben cuánto es x' de t? Que es menos 6 seno de 3 de t. Entonces hayan C2, C1, C4 y C5, ¿cierto? Sí, ¿Cierto que sí o no? Y ahí les dan un sistema, ¿no? Y ahí le sale un sistema para calcular C1, C2, C4 y C5, ¿cierto? Sí. Listo. Luego de eso, ¿ustedes qué hacen? Dicen que y de t es igual a la y natural que nos dio a Euler a la 2t, perdón, a la menos 2t más b Euler a la menos t. Más la y forzada, ¿cierto? La y forzada, ¿de dónde salió? Pues de acá, ¿cierto? profe, uno podría intuir que le quedó a uno mal el ejercicio si lo que acompaña al exponente no es negativo. Sí. Pero puede ser que un número sea no negativo y sería no estable. Tiene que salir de negativo para que sea estable. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, en la clase que decíamos, si el polo incluye J omega, ¿cierto? Es estable, ¿cierto? Entonces, si el polo fuera positivo, si el menos 2 quedara acá, ¿cierto? Entonces, usted trae aquí, ¿cómo sería la reunión de convergencia? La función es causal porque esto es físico, es en tiempo, es un circuito, luego es causal, luego va para allá, no incluiría J omega, luego no sería estable. ¿Sí? Pero son cosas que no hay tiempo para trabajar. Entonces, y de t es igual a Euler a la menos 2t más b Euler a la menos t más y forzada. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Y ahora qué tendrían que hacer? Ahora usted tendría que hallar A y hallar B. ¿Cómo hallan A y cómo hallan B? Con las condiciones iniciales. Con las condiciones iniciales. Entonces aquí viene algo que es espeluznantemente importante. ¿Qué pasaría si a mí me dicen y de 0 es igual a 2, digamos, ¿cierto? Pues simplemente reemplazaban donde está el t, ¿cierto? En 2 y lo que dé, ¿cierto? Así tienen una ecuación, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasaría si a mí me dan y'? Bueno, lo normal es que le den y', lo que estamos hablando, espere porque se los estoy dando igual que a Ambardar y no quiero que piensen que eso puede ser así. O sea, le podrían decir que y de 10 es igual a ¿quién? Usted tendría que hacer a Euler a la menos 2 por 10 más b Euler a la menos 10 más y de f
de t evaluado en 10, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, sí, profe. Pero, ¿qué pasaría si me dicen, bueno, no, perdón, y le dirían y' de 10? ¿Qué harían ustedes? Evaluarlo en 10 también, o sea, derivarían esta función, ¿cierto? La derivan con respecto al tiempo y la evalúan en t10, ¿cierto? Sí, Y listo, ¿cierto que sí? y ahí sí llegamos ahí, ve. Y ahí sí hayan A y B, pero ya metieron el 10, ¿sí se dan cuenta? En el tiempo, ¿sí? Sí, Bueno, ahora, ¿qué pasaría si en esa ecuación no me dicen 10, sino me dicen, qué sé yo, me dicen y de 1 y y de menos 1? toca mirar qué funciones Entonces, usted llega y para dice, menos uno. listo. Entonces, como usted está resolviendo, aquí está resolviendo, la condición inicial está en 1 y la condición está en menos 1, ¿cierto? Entonces, cuando les dieron las condiciones iniciales en 0, yo les dije, quiere decir que el y que vayan a hallar está a partir de 0 para adelante, ¿cierto? ¿Y aquí cómo? ¿Sí me entienden lo que quiero decir o no? Sí, profe. Sí, Entonces, ahí cómo, ¿cierto? ¿Cómo lo igual a haría? cero, ¿no? ¿Cuál es 0? Y prima de menos uno sería igual a cero. ¿Por qué Sí, es igual a 0? porque antes No, del no, cero no. no hay, Es que, no hay- que precisamente, espere. Precisamente ese es el punto. Le dan las condiciones iniciales ahí. Le da en y1 vale 2 y en y-1 vale 3. Entonces, ¿cómo resuelve el sistema? ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Bueno, vamos a hacer otra cosa a ver si me hago entender o no. Estamos, señores, en que yo les acabo de hacer una pregunta. La pregunta que yo les hice es la siguiente. La pregunta que yo les hice es la siguiente. Les dije, ¿qué diferencia hay entre resolver un ejercicio con natural más forzada y resolverlo con entrada cero y más y estado cero? Esa es mi pregunta inicial, ¿cierto? Natural, y forzado, ¿cierto? Y entrada cero, estado cero. Son totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces yo les dije, ¿qué diferencia hay entre hacerlo entre los dos? Entonces vamos a tratar de concluir porque, bueno, entonces resulta que había un ejercicio que era y segunda de t más 3y de y prima de t, me lo recuerdan por favor, más 2y de t es igual a x de t más X prima 2 de t. X prima de 2 prima de t. ¿Sí está bien así? Señor. Y pero, Sí, Listo. Entonces yo les hice pensar a ustedes que lo resolvieran por natural y forzada, ¿cierto? ¿Y con qué se encontraron? Que tenían que meter las dos entradas, ¿cierto? Y resolverlo, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, yo les tenía que decir x de t es igual a, a 2 coseno de 2t, no sé, ¿cierto? Y tenían que meter las dos entradas y resolverlo para entrar, hacerlo con y natural más forzada, ¿correcto? ¿Sí? sí, Sí, señor. Listo. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué diferencia hay hacerlo con estado cero o entrada cero? Karen, dime, trata de contestarme, ¿cómo lo harías si lo resuelves con estado cero y entrado cero? ¿Qué harías?
El silencio es porque no me escuchas, no me entiendes o no sabes. No, profe, no sé. De lo que leíste, ¿qué haces cuando haces estado cero? Pues que yo hice Bueno, unos ejercicios, pero, o sea, los pasé a Laplace, así como habíamos dicho al principio. Y luego, pero no viste que yo te pedí fue que leyeras Ambardar. En Ambardar no los pasan a Laplace, los hacen no, con ecuaciones pero diferenciales. yo los hice así porque no entendí cómo los hicieron en el libro. Bueno, ¿quién leyó y entendió? ¿Quién leyó y entendió? ¿Nadie? Voy a preguntar directamente porque. Cristian Alfonso Hernández, ¿leíste? Profe, yo lo de estado cero y entrada cero no estaba viendo era lo de natural y forzada. O sea, no ha llegado a leer estado cero, entrada cero en Ambardar. Es que, profe, estoy buscando, pero la verdad me perdí ahí en el libro, no sé. Solo encontré esta en natural y forzada. No sé si eso sigue. Usted tiene el libro ahí, ¿cierto? Sí, lo tengo acá abierto. Sí, señor. Eh, eh, yo no sé cómo, bueno, no sé. Bueno. Tiene la página 79, donde dice la respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero. 79 del libro o del PDF. 79 de Ambardar. 79 de Ambardar. Yo no puedo creer lo que está pasando. Pero bueno, igual, pues no pasa nada. ¿Ya la tienes? Profe, Sí, la 79 del Ambardar, sí. ¿Y qué dice ahí el título 442? Profe, el problema que de pronto tenemos, y yo descargué el libro que usted había dicho, la edición, pero entonces aquí está diferente. ¿Qué dice ahí? En la 79 solo hay ejercicios. En la 78, ¿qué dice? No Respuesta puedo creer natural y lo que está forzada. pasando. ¿Cómo? A mí en la 78 me sale respuesta natural y forzada. profe, la Correcto. respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero. 4.2. Bello, ¿cierto? O sea, sección 442, la respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero. ¿Cómo se pierde ahí? ¿Sí dice eso en el título o no? Sí, profe, sí lo dice. No, la persona que me está hablando, porque puede que tenga otro libro. ¿Sí dice eso ahí o no? En el PDF No, es la 92. 79, la respuesta de estado cero y la respuesta de entrada cero. ¿Dice eso o no? no, profe, aquí no, no Sí, dice. ¿Qué profe, dice dice, entonces? ¿Dice un sistema de segundo orden arriba Sí. y en la mitad de la hoja qué dice? Estamos perdiendo 10 Ah, sí, eso minutos sí, valiosos. ¿Cómo? sí, señor. Sí. ¿Qué dice? Dice la respuesta de estado cero y respuesta de entrada. No había leído, ¿cierto? Bueno, alguien que haya leído estado cero, entrada cero, por favor. Alguien, una persona, una sola, una sola, una sola. Profe, lo que yo veo es que, por ejemplo, la entrada cero, ellos No, no, cogen no, la... no, no, no lo que ves. ¿Tú leíste todo o no? Sí, yo lo leí. Bueno, pues como ellos lo hacen es que cogen la entrada cero. No, pero espérame. Sí lo leíste, ¿sí? Sí. Listo. ¿Qué diferencia hay entre estado cero y entrado cero a hacerlo por natural y forzado? Dime. Por ejemplo, la entrada cero. Ellos cogen la natural que les dio No, no, y no, 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 no me digas procedimentalmente cómo se hace, porque eso es una bobada que ya la vamos a hacer, pero no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando que filosóficamente o estructuralmente,
¿Qué diferencia entre hacerlo con la natural y la forzada y hacerlo con estado cero o entrada cero? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es más difícil, hacerlo con natural y forzada o estado cero o entrada cero? ¿Qué es más difícil? ¿Me entiendes la pregunta o no? ¿Qué es más difícil, hacerlo en normal y forzada o estado cero o entrada cero? ¿Qué es más difícil? Pues yo creo que natural y forzada, ¿no? Pues, ¿Por está qué? más, ¿Por qué es más difícil? porque eso se hace en el tiempo y el otro es en frecuencia, no sé. No, señora, esto también es en tiempo y esto también es en tiempo. Bueno, mamemos gallo con ustedes un rato entonces. Tenemos la función y de t. Vamos a hacer el ejercicio por natural y forzada, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la función y de t, segunda más la más y segunda de t más 3 veces y prima de t más 2 veces y de t más x de t, perdón, más y de t, sí, perdón, más, no, perdón, ya. Más 2y de t igual a x de t más 2x prima de t. Yo antes me afanaba por tratar de que les fuera bien, pero ya realmente no, ustedes no quieren sacar 5. Entonces, y de t, vamos a hacerlo con natural más forzada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es hacerlo con natural y forzada? Rápidamente, ¿qué pasaría si x de t es igual a, coloquemos un mismo número del ejercicio, un mismo, x de t es igual a 4 Euler a la 3t, 4 Euler a la menos 3t, eso es x de t. Y dicen que la condición inicial y de 0 es igual a 0 y y' de 0 es igual es igual a ¿qué? A 1. A 1. Entonces, si eso es igual a eso, entonces hagamos la natural y hagamos la forzada. Pero rápidamente ahí, ejercicio de quiz para nota. Voy a funcionar como debí funcionar desde el comienzo. Natural y forzada. Entonces, rápidamente. ¿A cuánto es igual la natural? Por favor, tienen 5 minutos y la forzada tienen 5 minutos también. Les soplo, el ¿Puede subir un ejercicio está poquito? resuelto en el libro. ¿Listo? ¿Puedes subir un poquito para ver la función, la ecuación? Está en el libro, es el ejercicio 4.8. Pero lo vamos a hacer acá porque ustedes no estudiaron. ¿Sí? Entonces vamos a perder el tiempo sabiendo que no hay tiempo haciendo ejercicios que ya están resueltos en un libro. ¿Listo? No hay problema. Cada uno e a la menos t. ¿Qué le da la natural? Cada uno e a la menos t más K2 e a la menos 2t. Listo. ¿Y la forzada? La forzada es c e a la menos 3t. Ojo, usted me está dando natural y forzada, nada más. No está haciendo estado cero ni entrada cero, está haciendo natural y forzada, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, para hacerlo con natural y forzada, ¿cómo es la entrada? Es esta, ¿cierto? ¿O es esta? ¿Me hago entender la pregunta o tampoco? Nos estamos hablando en otro idioma. O sea, ¿usted qué está haciendo? Usted sabe que la entrada es esta, ¿cierto? Sí, señor. Y sabe que x de t es esto. Entonces, ¿a qué es igual y forzada? Díctemela. 2 Euler a la menos 3t, profe. 2 Euler a la menos 3t. ¿Más Sí. qué? Usted sí se está dando cuenta que la entrada real es esta, ¿cierto? Sí.
No esta no, esto es x de t, pero la entrada total es esta. La suma, agregarle la derivada. Exacto. Entonces la forzada no es eso, es más. ¿Cierto? Estamos Menos, resolviéndolo con natural y forzada, no con estado cero, entrada cero, no. sería menos 6 Euler a la menos 3t. ¿Y qué más? Señor, dígame. Perdón, que diga La forzada, ¿qué le da igual? 4 Euler a la menos 3t menos 12 Euler a la menos 3t. ¿Menos qué? 12 Euler a la menos 3t. ¿Así? Sí, ¿Esto lo puede sumar? restar. Bueno, sí, ¿Sí o no? sí, Listo. señor. Si lo fuera a resolver con estado cero, ¿usted qué haría? ¿Qué haría usted? Santiago o Cristian, no sé quién me está hablando. Pues, según el libro dice que hay que evaluar las condiciones iniciales, o sea, usando las condiciones iniciales cero. Dice que K1 más K2 más No, 2. no, 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 no. Según el libro, lo que hay que resolver es esto. Y segunda más 3y' de t más 2y' es igual a x de t. Para hacerlo con estado cero, si usted se da cuenta, lo único que hacen es poner solo una x de t, no las dos. Para hacerlo con natural más forzada, necesita ponerlo con las dos. ¿Sí? ¿Sí ve la diferencia tan grande o no? Sí, señor. ¿Sí ve que aquí, o sea, aquí para hacer natural y forzada necesita meter las dos entradas, mientras que por estado cero no necesita meter sino una? Entonces, mire esto. ¿Qué pasaría si yo le cambio esto y le digo esto? Nos ahorramos evaluarlo en la derivada. Calculemos con el menos 1. ¿Qué pasaría si yo les hago esto? Esperen. Si les hago que esto es x de t más 2x' de t más x de t menos 2. ¿Qué harían si yo les digo que háganlo por natural más forzada? El mismo procedimiento. Tocaría hallar la natural y después Tendrían tocaría que hallar la. hacerlo con toda la entrada, Sí, ¿cierto? Tendrían que hacerlo con toda la entrada, ¿sí? ¿Sí o no? sí, Señor. usando toda. Y resolver natural y forzada como se hace, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo les digo que con estado cero? Usted lo único que tiene que hacer es resolverlo para x de t. Y después por propiedades hayan estas otras dos. ¿Cierto o no es cierto? Esa es la principal diferencia, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, como esta es una diferencia tan abismalmente importante,
¿es mejor resolver los ejercicios por estado cero, entrada cero? Sí. Bueno, Entonces, ahora ojo con lo que les voy a decir. Ahora, yo les había hecho este esquema. ¿Sí les había hecho este esquema? ¿Sí se acuerdan de esto o no? Sí. Entonces, cuando yo entro x de t, hallo estado cero, ¿cierto? Si ustedes se dan, si entra x' de t, ¿qué hago? Pues la salida va a ser y' de estado cero. O sea, si yo ya sé que x de t tiene y de z, ¿cierto? Y de estado cero, pues la salida debido a x' de t es y' de estado cero. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden? Pero es solo estado cero. La entrada cero no. La entrada cero es solo una y ya. O sea que en este ejercicio, ¿qué tendríamos que hacer? X de t. X de t entró y resulta que y de estado cero dio Euler a la menos 3t. ¿Cierto? Entonces, ahora entra dos veces la derivada prima de t. ¿Cuánto daría y de z prima? ¿Cuánto daría? Menos 3 Euler a la menos 3t. Menos 6 los por el 6 2. por el Menos 2. 6 Euler a la menos 3t. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué pasaría si ahora entra x de t menos 3? ¿Qué sale? Si corro la entrada, la salida también se corre. Solo la estado cero. Euler a la menos 3t menos 3. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta total? La respuesta total sería y de t es igual a Euler a la menos 3t menos 6 Euler a la menos 3t Más Euler a más la Euler a la menos 3t menos 3. ¿Sí? Más la y entrada cero, que es solo una. ¿Sí ve que solo es una? Sí. ¿Sí ven la ventaja tan grande de hacerlo por estado cero, entrada cero? ¿Sí lo ven o no? Sí, se halla directamente el 80% de toda la función. Sale muchísimo más rápido. Es más, ¿qué pasaría si por ejemplo, espere, que es que se está volviendo lenta la tablet, ahí, tal vez es por esto. ¿Qué pasaría si a ustedes le dicen que tienen, voy a borrar todo. ¿Qué pasaría si a ustedes le dicen que tienen y segunda de t más 3y y prima de t menos y de t igual a x prima de t menos x de t menos 1? ¿Qué hacen ustedes para resolver este ejercicio? ¿Por dónde lo hacen? ¿Con natural o forzada o con estado cero, entrada cero? Listo. Ah. Entonces, la estado cero, ¿cómo la hallan? Y no sabemos cómo es x de t. No saben cómo es x de t, perfecto, pero ¿cómo la hallan? Estoy hablando en términos generales. ¿Cómo hallan y estado cero? Lo igualaríamos a X de T. Pues, esto es un sistema, ustedes saben, es un sistema. Entra x de t, sale y de t, ¿de acuerdo? Aquí sale, esto es y de t estado cero, esto es entrada cero. Entonces, ¿qué hallan? ¿Sí ven que en la entrada no aparece x de t? No. No.
pero yo la resolvería para x de t. La resuelvo para x de t, yo tengo y estado 0 de t. ¿Cierto? Y después, ¿qué hago? Pues derivo y luego corro. ¿Cierto? Sumo las dos y no pongo no pongo y de t, ¿cierto? Porque no existe x de t. ¿Sí me hago entender o no? A pesar de que no exista x de t, yo resuelvo siempre con x de t y luego me quedo con las que hay. ¿Sí o no? ¿Sí me hago entender o no? Sí, sí. Listo. Entonces, ahora como ustedes no han leído o no saben leer o no tengo idea qué es lo que pasa, ¿sí? No sé qué pasa, pero pasa, ¿sí? Entonces resolvamos un ejercicio completo. Por ejemplo, digamos que tengo y segunda de t más un tercio. No, dicho, ¿qué horas son? Si alcanzamos a hacerlo. Por favor, me ayudan, concéntrense, por favor, porque ya la clase se rompió y concéntrense rápidamente y denme la ecuación diferencial rápidamente de este. El voltaje en la inductancia. Rápidamente. Sería PDL es igual a L por derivada de I sobre T. ¿Me puede repetir otra? L por derivada de I sobre T. Continúa, por favor. Más el de la resistencia. ¿Cómo? Más I por R. ¿Así? Ah, no, no, está mal esta parte. Por favor, tómense 5 minutos y me la dictan, ¿sí? 5 minutos, 5 minutos. Profe, creo que ese se encuentra en la 87 del libro.
¿De acuerdo con lo que escribí en la pizarra? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿De acuerdo con lo que escribí en la pizarra o no? Yo no entiendo por qué a la derecha. Ah, no, ya. Esto me sirvió todo pues, sobre él, ¿verdad? Multipliqué por S sobre L. Ok. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a esta ecuación diferencial. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a resolverlo por estado cero, entrada cero. ¿De acuerdo? Porque ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, yo no tengo que derivar x de t, sino meto x de t, o sea, resuelvo para x de t y luego arreglo todo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Entonces vamos a resolverlo con estado cero, entrada cero. Entonces, ¿a qué sería igual estado cero? Estado cero por dt es igual a ¿quién? A la natural más la forzada, ¿cierto? ¿Cuándo qué? Cuando las condiciones iniciales son como. iguales. Ah, no, perdón. Cuando son mayores a cero, mayores o iguales a cero. Profe, Señora, ¿puede subir un momento, por favor? ahí, Es que hay como un retraso como de 10, 5 segundos, no sé. Y profe, ahí. dime. No, profe, es que estaba mirando de dónde había salido ese sobre L, pero ya vi que multiplicó todo por eso. Ya puede bajar, profe. Sí, listo. Entonces, estamos resolviendo estado cero, ¿de acuerdo? En estado cero las condiciones iniciales son cero, ¿de acuerdo? Y son las condiciones iniciales dadas. Entonces, vamos a coger el ejemplo más sencillo, ¿de acuerdo? Digamos que las condiciones iniciales dadas le dijeron que y de cero era igual a 1 y y' de cero vale menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, yo les pregunto a ustedes, condiciones iniciales igual a cero. Entonces ustedes automáticamente dicen y de cero es igual a cero y y' de cero es igual a cero. ¿De acuerdo? Esto es para estado cero. ¿De acuerdo? Vamos a resolver estado cero. ¿Sí? Listo. Entonces ahí va a salir una natural y una forzada, ¿cierto? Entonces la natural a qué es igual? A por Euler a la que. ¿Cuáles son los polos de esto? Rápidamente. Los polos. ¿Sí me escucharon? Señor. ¿Me escuchan? Sí, sí, estoy factorizando el término. Entonces necesitamos los polos para sacar la natural rápidamente. Ya lo saqué, profe. Sería el primero menos R sobre L más, lo hice por la menos B más o menos.
¿Listo? ¿Lo tienen? Sí, sí, señor, lo hice por la menos b más o menos raíz cuadrada. ¿Cuánto dio? El primero da menos, es un poco larga. Menos r sobre l más raíz cuadrada de Ah, r espérame. Menos R sobre L más, porque como uno es más y el otro es menos, más menos, ¿cierto? Más sí, menos más raíz cuadrada de r sobre l al cuadrado, este término está al cuadrado, menos 4 por 1 sobre l sobre 2 por 1, todo sobre 2 por 1, todo eso. No, también cogiendo el menos r sobre 2, ¿sí? sobre 2, sí. Listo. Hasta ahí vamos a llegar. Digamos, la idea es que ustedes hagan esto en el examen así, simbólicamente, porque así es más rápido. Y la idea es que el profesor les va a dar un valor de resistencias, de inductancias y de condensador. Se los tienen que dar. Entonces esto se vuelve un número. Entonces hace rápido. ¿Cierto o no cierto, Santiago? Sí, ¿Sí? y reemplazamos ahí. Y reemplazan ahí y reemplazan acá. ¿Cierto? Sí, ahí hallamos los que acompañan el T. Sí, entonces, digamos, voy a hacer un supuesto, ¿de acuerdo? Pero esto ustedes lo hacen completo, ¿sí? Yo no, porque no hay tiempo, ¿sí? Y ustedes no quieren hacer nada por fuera, o quieren hacer yo no sé qué, pero vamos a hacer un supuesto, ¿sí? Un supuesto para poder seguir rápido. Vamos a hacer el supuesto de que los polos me dan, que los polos me dan complejos, ¿listo? Entonces, el polo me da menos 2 más 3J. Y este polo me da complejo también, 2 menos 3J. ¿Sí me hago entender? ¿Vamos todos hasta ahí o no? Listo. Entonces, ¿qué hacemos para la estado cero? La estado cero es así de simple. Entonces, la estado cero es igual a esto que me acaban de dar acá. A por Euler a la menos 2 más 3J por T. Más B Euler a la menos 2 menos 3J por T. Más la Y forzada. ¿Y a qué es igual la Y forzada? Entonces, la Y forzada depende de la entrada que me den, ¿cierto? Entonces, la Y forzada que me dan, digamos que X de T es igual a, hagamos algo típico para que sea rápido hacerlo, ¿cierto? Hagamos algo típico como que es coseno de 3t. Eso es x de t. ¿De acuerdo? Eso es x de t. Entonces, rápidamente dígame a qué es igual a y forzada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que han hecho 1000 veces, ¿cierto? Entonces, si x de t es coseno de 3t, entonces tienen que meterlo dentro de... Entonces, si entra un coseno, ¿cómo es el y forzado? ¿Cómo dice la tabla, cierto? A coseno de A 3t coseno de 3t más más B b seno de 3t. seno de 3t. Eso sería y forzado de t. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Meterlo dentro de la ecuación diferencial, ¿cierto? E igualarlo. ¿A quién? ¿A quién lo igualan? A X de T. A x de t. O sea, ustedes simplemente pueden hacer esto. Y segunda, voy a hacerlo un poquito, a ver si, segunda de t más r sobre l por i' de t más 1 sobre lc por i de t es igual a x de t. Ustedes lo pueden resolver así, ¿cierto? Entonces, x de t es coseno de 3t y y forzado
esto. Entonces meten esto dentro de la ecuación diferencial, les doy 10 minuticos y me lo dictan, ¿de acuerdo? Me dictan el Y forzado. ¿Sí?
¿Listo, muchachos? Entonces, la Y forzada así de una sale, ¿no? La Y forzada de una vez llevo a un número. O sea, voy a hallar la Y forzada A y B de una. Con solo X de T. ¿Lo tienen? Sí, creo que pues me quedo en términos de R, L y C porque no sabemos los valores, pero Sí, a mí ¿Queda sí, larga o no? ¿Le quedó larga o no? sí, a mí me pues quedó larga. más o menos me quedaron dos, el sistema de 2 por 2 me quedó así, mire. Menos 9A más 3B por R sobre L más A sobre L es igual a 1. Esa es la primera. Y la otra es... Sí, ya lo entendí, sí, pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos hecho que las raíces fueran 2 más 3J? ah, ¿Sí me hago entender? ¿Se acuerdan? O sea, yo dije, supongamos que ya sabemos cuánto vale R y cuánto vale L y que las raíces nos dieron 2 más 3J y 2 menos 3J. ¿Se acuerdan? sí, Entonces, eso es porque si da 2 más 3J es porque esto da algo y esto da algo y esto da... ¿Sí me entiendes? sí. Entonces tocaría acomodarlo a que da eso. No, dicho, bueno, no. Necesitamos hacer esto rápido, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la resistencia vale 1, la inductancia vale 1 milihenry y que el condensador vale 1 microfarad. ¿De acuerdo? Es Sí, correcto. Entonces, permítame una cosa, Santiago, el que me estaba hablando, calcule otra vez las raíces, ya ¿sí? reemplazo. Y la otra persona calcule la forzada de una vez, con esos valores, ¿sí? Rápidamente Listo. para poder hacerlo todo. Ya calculo la fuerza. Listo. ¿Listo, muchachos? Entonces tendríamos que y estado 0 es igual a A por Euler. ¿Ya tienes las raíces? Las raíces que son, aquí yo supuse unas, pero dado estos valores van a dar otra cosa. ¿Lo tienes? Y sería menos 1000, más o menos, da un número completo. No, la raíz, arriba. Ya te entiendo. Sí, sí, No, pero menos 1000, espérame. Menos 1000 más ¿qué? Lo que quería que pasara era, más, era eso, que sí, era completo. más 1, o bueno, raíz cuadrada de 3 millones por I, porque eso da un decimal, como para no... Raíz cuadrada de 3 millones. Sí, señor. Pues díctame el decimal, a ver si el decimal da pequeño, pero no va a dar pequeño. Sí, 1,73 por 10 a la -3. Por 10 a la menos 3. Listo.
Esto sería J, ¿cierto? Y todo eso está sobre 2, profe, porque no lo dividí en 2. Esto está dividido en 2. Sí, señor. Ya. Sí, listo. Pongámoslo así. Más B Euler a la menos 1000 menos 1.73 por 10 a la menos 3 J T sobre 2. ¿Cierto? ¿Ya tiene la parte forzada? Compañero, ¿ya tiene la parte forzada? Sí, profe, me dio, a ver, era A coseno de 3t más B seno de 3t, ¿no? Pues ahí A me dio 1 por 10 a la menos 19. O sea, 1 por 10 a la menos 19 coseno de 3t más Sí. 3 por 10 a la menos 15 seno de 3t. Más 3 por 10 a la menos 15. Sí, es que los valores eran muy grandes, muy pequeños. Pero da como extraño. Pero bueno, dejémoslo así. Eso lo revisan, ¿de acuerdo? Lo hacen con calma y lo hacen bien hecho. Listo. Esto da Y estado 0, ¿de acuerdo? Entonces, las condiciones iniciales de estado 0 son ¿cuáles? Son estado 0 en 0 es igual a 0 y Y' de estado 0 en 0 da 0, ¿cierto? Porque son condiciones iniciales de reposo. Condiciones iniciales igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen que coger esta función, ¿cierto? Y evaluarla en 0. Ahí va a salir, aquí de una, esto da un número, esto da un número, esto da un número y queda una ecuación dependiendo de A y de B, ¿cierto? Y Y', ¿qué tienen que hacer? Coger y derivar todo esto, ¿cierto? Derivarlo, evaluarlo en 0, igualarlo a 0 y sale la otra ecuación, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Sí o no? Listo. Faltaría la entrada 0. Entonces, ¿cómo calculan la entrada 0? Pues la entrada 0 es con las condiciones iniciales dadas. Pero la entrada es 0. Entonces, si la entrada es 0, pues toda esta parte de la forzada va a dar 0, ¿cierto? Entonces, la entrada 0 va a ser igual simplemente a Euler, a lo mismo, ¿cierto? Menos 1000 más 1.73 por 10 a la menos 3 J por T sobre 2 más B por Euler a la menos 1000 menos 1.73 por 10 a la menos 3 J por T sobre 2. Y esto lo evalúan entrada 0, ¿cierto? Condiciones iniciales dadas. Luego, en 0, ¿cuánto da? ¿Cuánto fue que dijimos nosotros? 0, ¿cierto? ¿No era 1 y menos 1? Sí, era 1 y menos 1. Tienes razón. En 0 era 1 y en primo, en 0, daba menos 1, ¿cierto? Luego, esta la evalúan en esta, ¿cierto? Y luego la derivan y la evalúan en esta. ¿Cierto o no es cierto? Sí, ¿Están de acuerdo? Sí, ya haríamos A y B, ¿no? Pero ¿ya lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Sí. Sería igualar esa ecuación a 0 y ver qué valores nos da. Y con Igualar la a 0 misma. no, a 1. A 1 y a menos 1. En 0, igualarla a 1 y en prima en 0, igualarla a menos 1. ¿Sí? Sí, Igualarla a menos 1. ¿Sí? Y ya. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿ustedes qué van a decir? Que Y de T es igual a Y estado 0 de T más Y entrada 0 de T. ¿Cierto? Pero ojo, eso lo resolvimos sabiendo que la entrada era X de T, ¿cierto? Y que la salida va a ser Y de T, ¿cierto? Ya que es un sistema LTI y realmente la entrada, ¿cuál es realmente la entrada? La entrada realmente era Prima. ¿cuál? Era prima y multiplicada por 1 sobre LC, ¿cierto? Sí. Entonces, la entrada
la entrada realmente es 1 sobre LC, es 1 sobre LC prima de T. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar la prima de T, pero ojo, es la estado cero, nada más, no más. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi respuesta total, ¿cierto? Que yo tenía y de T es igual a y estado cero de T más la y entrada cero de T, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente mi salida de corriente, ¿cierto? De T es igual a multiplicar a esta y estado cero que me da ahí por 1 sobre LC y derivarla. Más la entrada cero no le hacen absolutamente nada. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, lo que nos dio Sí. la estado cero lo derivamos y lo multiplicamos sobre 1 sobre el y ya. Y ya eso es todo. La entrada cero la dejan quieta. ¿Listo? Listo. Esa es la ventaja de hacerlo con estado cero, entrada cero. Ojo, ¿qué fue lo que nosotros resolvimos? Nosotros resolvimos la corriente, ¿de acuerdo? Yo resolví fue la corriente, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? No el voltaje, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí yo le estaba dando la corriente, las condiciones iniciales que yo debí dar para poderlo resolver era la corriente en cero, que era 1, y la corriente prima en cero, que era menos 1, ¿correcto? Sí. Sí. Eso lo resolvimos con esto, porque mi salida era Y, entonces yo dije Y de 0, Y prima de 0, ¿cierto? Bien hasta ahí. Entonces, ahora yo lo que quiero que hagan es lo siguiente. Yo resolví corriente, ahora resuelvan voltaje en el inductor, resuelvan voltaje en el capacitor y resuelvan el voltaje en el resistor. De la misma forma que lo hicimos, ¿sí me entienden? Se van a dar cuenta de algo más chévere aún, ¿sí? ¿Sí me van a entender cuál es la tarea? Sí, hacer la malla con los voltajes y a dejar la función No, es que la maña yo ya la tengo, mire, yo ya hice IS, entonces como yo ya calculé IS con Laplace, pues es muy fácil calcularlo, el voltaje en el resistor, ¿cierto? Esta es la corriente en el circuito. ¿Qué tendría que hacer usted para que quedara el voltaje en el resistor? Pues multiplicar la corriente por R, ¿sí? Sí. ¿Qué tendría que hacer para calcular el voltaje en el capacitor? Pues multiplicarlo por 1 sobre DS a la corriente, ¿sí? Entonces, quiero que lo hagan, pero que quiero que observen que ahora tendría que darles es las condiciones iniciales en el resistor, en cero, ¿cierto? En primo. ¿Cierto que sí? Y si está cargado. El resistor, claro, porque la carga se le da a la inductancia del capacitor. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, ahora ustedes tendrían que analizar con condiciones iniciales en esos elementos. Lo mismo pasaría con el voltaje en el condensador y lo mismo pasaría en el voltaje en el inductor. ¿Sí? Y quiero también que hagan lo siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el voltaje en el inductor les dan el voltaje primo en el condensador y el voltaje en el inductor en cero? ¿Sí me entienden? En los dos elementos, en uno le dan el primo y en el otro le dan el voltaje normal. ¿De acuerdo? ¿Sí me están entendiendo la tarea o no? Sí, profe. Claro que ustedes no hacen nada para que yo me molesto. Les pido, les suplico que lean el capítulo de la sección 4.3 a la sección, hasta terminar el capítulo 4. Se demoran 2 horas leyendo eso. Y hagan este ejercicio completo. ¿De acuerdo? Profe, yo qué pena no entendí al final lo de la tensión del inductor. O sea, nos pueden dar la tensión. Le pueden O dar sea, le pueden dar el voltaje en el inductor en cero
y el voltaje primo en el condensador en 0. O al revés. Vale. O le pueden dar el voltaje en el condensador en 0 y el voltaje primo en el inductor. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hace? ¿De acuerdo? Esa sería la tarea. ¿Listo? Nos vemos el viernes y pues yo no sé, yo ya dejo de preocuparme en serio. Ustedes no hacen las cosas que yo pido. Hasta luego, que estén bien, que descansen. Chao.